bendiga. Para mí es un gusto volverme a comunicar con ustedes. Espero se encuentren allí en sus casas bien. Espero estén hoy con su corazón dispuesto para glorificar y honrar el nombre del Señor. Mis hermanos, vamos a iniciar este culto con oración, colocando este culto en las manos del Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta mañana, que sea el Espíritu Santo de Dios convenciéndole a usted y a mí por medio de su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites tener, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder estar comunicados contigo, Padre Santo. Una vez más poder escuchar tu palabra, Padre Santo, poder escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Bendice, Padre Santo, este día, bendice a mis hermanos, permíteles, Padre Santo, poder escuchar hoy tu voz, Padre Santo, que puedan, Padre Santo, tener un corazón enseñable en esta mañana, Padre Santo. Gracias por el privilegio que nos das de poder entonar alabanzas para perfumar tu trono de gracia. A ti te damos todo honor y toda gloria en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Creo. Muy buenos días, mis hermanos. Para mí es una bendición el poderles traer la enseñanza de esta mañana. Últimamente estamos viendo acerca de la importancia de ser llamados hijos de Dios. Y más importante que ser llamados hijos de Dios es ser hijos de Dios. Y estamos viendo acerca de los distintos llamamientos que se nos ha hecho como hijos de Dios. A los verdaderos cristianos, cómo se les ha llamado a través del tiempo. Hemos visto que otras personas han seguido otras líneas diferentes a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera doctrina. Pero la importancia es que personalmente usted pueda seguir lo que es la verdadera doctrina, lo que es la verdadera palabra. No costumbres, sino lo que es la verdadera palabra de Dios. No guiándose tal vez en lo que puedan decir las personas, sino que en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y veíamos que a los cristianos se les daban diferentes nombres. Y vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31 para ver cómo nos ha llamado Jesucristo. Y le pido por favor ahí que me acompañen sus Biblias a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y hagamos hincapié. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor ahí está llamando a los verdaderos hijos de él, mis discípulos. Y qué importancia era para el Señor que realmente tuviera realmente verdaderos seguidores de él, sus discípulos, las personas que realmente querían imitar y hacer y vivir como Jesucristo vivía. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 2 para ver cómo otras personas llamaban a los hijos de Dios. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos capítulo 9, versículo 2. Acompáñenme ahí, por favor. Hechos 9, versículo 2. Y dice la palabra de Dios. Está hablando acerca de la conversión de Saulo. Si vamos ahí en el título. Y dice el versículo 1. Vamos a comenzar desde ahí. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y dice el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, y hace referencia a de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y dice ahí muy enfáticamente: a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de qué, de este camino. Y los seguidores de Jesús eran llamados los de este camino. Usted se va a preguntar: ¿por qué son llamados seguidores de este camino? ¿A qué camino se está refiriendo? Y vamos ahí a Juan 14, versículo 6. No primera de Juan, sino Juan 14, versículo 6. Acompáñenme ahí a Juan 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí, o sea, por Jesucristo. Entonces Jesucristo era el camino, y ellos eran los del camino, los que seguían el mismo camino de Jesucristo. Y vamos a ir a Hechos 22:4. Acompáñenme ahí a Hechos 22:4, que está ahí más adelantico. Hechos 22:4. Y otra vez está hablando de Pablo. Y Pablo dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a mujeres y a hombres.
¿Y qué dice ahí al principio? Perseguía yo este camino. ¿Cuál camino perseguía Pablo? El camino de Jesucristo. Todo aquel que siguiera el mismo camino de Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser muchas veces muerto. Entonces se llamaban aún los de este camino. Y muchas personas fueron llamados los de este camino por sus enemigos. Y muchas veces ahora en este tiempo nosotros somos llamados los evangélicos. Y no se ofenda porque le digan que es un evangélico, porque usted aún sigue los evangelios de la palabra del Señor. No se ofenda porque le digan diferentes cosas, porque usted está siguiendo el verdadero camino y es el camino de Jesucristo. Muchos familiares nos van a llamar los hermanitos, los santurrones, los aleluya, pero realmente nosotros hemos seguido el mejor camino. Y cuando lo traten mal o cuando quieran burlarse de usted, recuerde que usted es de los del camino. Ese camino que no es fácil de seguir. Ese camino en el cual habrán muchas dificultades. Pues es el camino que le da la gloria y la honra al Señor. Y también ellos fueron apodados de otra forma. Y vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Acompáñenme ahí, mi hermano. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a cuánta gente, a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces cuando le lleguemos a preguntar más adelante, ¿en dónde se les llamaban por primera vez a los cristianos? Se les llamaban a los discípulos de Dios cristianos o a los seguidores de Dios cristianos. ¿En qué lugar se les llamó? Usted me va a responder, mi hermano, en Antioquía. Entonces fueron llamados porque aún se estaban congregando. Estaban hablando de la palabra del Señor. Y fueron apodados cristianos en Antioquía. Y vamos a ir a Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Y dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros nos llamamos cristianos no simplemente por un apodo, sino cuando realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16. Ahí queda más adelantico. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra de Dios, pero si alguno padece como qué, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Y qué bendición es padecer como cristiano, el darle la gloria y la honra a Dios. Es triste cuando nosotros ni siquiera somos llamados cristianos, ni siquiera notan una diferencia en nosotros. Preocúpese, mi hermano, cuando digan, ah, no, pero es que usted ni siquiera parece cristiano. Espero que en el momento que le lleguen a decir eso, y espero que nunca le lleguen a decir eso, sienta dolor en su corazón y pueda reflexionar y decir cómo realmente debe ser mi actitud como hijo de Dios, como seguidor de Dios. Y hemos hecho una comparación de cierto grupo de creyentes que se les llamó bautistas. Y esto de bautistas significa el que rebautiza. Por eso le pusieron el apodo, porque rebautizaban. Y como les hablaba el domingo anterior,
en el tiempo de la Reforma, cuando la Iglesia de Roma estaba a cargo en cuanto al gobierno y en cuanto a la religión y dominaba, cualquiera que no bautizara niños y cualquiera que no practicara la aspersión. ¿Qué es aspersión? Cuando le echan agüita así encima, un poquito de agua, eso es aspersión. Cualquier persona que no practicara estas cosas y que volviera antes más a bautizar a las personas, le llamaba rebautizadores. ¿Por qué? Porque para ellos era una herejía. Ellos estaban diciendo, ¿y ellos por qué están bautizando otra vez de nuevo a las personas? Entonces se nos puso aún ese apodo, los rebautizadores. Pero realmente era porque los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, no seguían costumbres. Y más adelante vamos a ver de dónde salió esa costumbre. No seguían esa costumbre, sino realmente querían seguir lo que decía la palabra de Dios. Y quiero que mi hermano entienda que el hecho de bautizar a una persona, principalmente la persona tiene que ser consciente de que está siendo bautizada. Porque a usted le pueden decir que usted es cristiano y puede hacer muchas cosas buenas, pero realmente, si usted no tiene un conocimiento de Dios, ¿cómo va a ser un discípulo de Cristo? ¿Y de qué va a servir que usted se bautice sin tener conocimiento aún de qué es el bautismo o de quién es Dios? Y lo importante del bautismo es que las personas sean conscientes del paso que están siguiendo. No que vayan allá y que le pregunten a ella, ¿usted por qué lo bautizaron? Yo no sé, a mí me bautizaron, pero a mí nunca me preguntaron. Sino que usted sea consciente de la importancia de lo que es el bautismo. Y el bautismo es un paso de obediencia a Dios. Y mi hermano, es importante recalcar esto. El bautismo es un paso de obediencia a Dios, pero no es necesario para la salvación. Y hay muchas personas que piensan que en el momento en que usted es bautizado, es salvo. Pero eso es una mentira. Realmente el bautismo es un paso de obediencia. Como usted, el guardarse en santidad es un paso de ¿qué? De obediencia a Dios. Y así mismo es el bautismo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Acompáñenme ahí, mi hermano, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Entonces dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el momento de que una persona es bautizada, está haciendo la representación de que está muriendo a su hombre anterior. Y es esa representación. No está siendo salvo en ese momento, cabe aclarar, sino que está haciendo esa representación de que ha muerto al pecado. Por eso se sumerge completamente en el agua. No se le sumergen tal vez solamente los pies, sino si usted realmente ha seguido esos pasos del Señor, realmente muere al pecado y vive para vida
eterna. Es un nombre nuevo porque ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Está ahí más adelantico, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y realmente hacemos parte de la iglesia, de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es identificarse realmente públicamente con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el bautismo. Es una proclamación pública de Cristo, de que yo he creído en Cristo. Cuando nos bautizamos delante de muchas personas, porque muchos miembros de la iglesia o personas nuevas aún van a ver el momento de ese bautismo, estamos proclamando, anunciando públicamente de que yo he creído en Jesucristo. Y quiero que todas las personas tengan conocimiento de eso. Cristo ha muerto por mis pecados. Y bautismo viene del griego baptisma, que es sumergir. Y también viene del sustantivo en griego, que es bapto, que es meter algo sumergido. Y normalmente en Grecia, o antiguamente se utilizaba aún para dar explicación a cuando metían las vasijas y las sumergían para lavarlas, para limpiarlas completamente. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Acompáñenme ahí. A Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les está haciendo esa pregunta. Generación de víboras, les está diciendo. Les está preguntando, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dice el versículo 8, y quiero que quede claro este versículo hoy en esta mañana. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el paso que da una persona que realmente ha recibido a Cristo. Y uno personalmente, ¿cómo puede reconocer que realmente el momento en el que recibió su salvación no fue simplemente un momento de emoción? Es cuando realmente hace frutos dignos de arrepentimiento. Cuando realmente su vida está mostrando un arrepentimiento verdadero. Y hay muchas personas que aún tal vez simplemente hicieron una oración por hacerla y siguen tomando alcohol, siguen diciendo groserías como si fuera nada, y no es importante para ellos estar diciendo groserías. Pero cuando una persona realmente ha mostrado frutos de arrepentimiento, aún el decir una grosería o el tal vez ser de mal testimonio va a doler en su vida, va a doler en su andar con Dios. Va a ser consciente y va a decir, realmente le he fallado a Dios, realmente esto no es lo que yo tengo que hacer. Decir groserías, emborracharme, hacer cosas contrarias a lo que ha mandado la palabra de Dios, eso debe doler. Pero si hay una persona que tal vez no muestra estos frutos de arrepentimiento, si tal vez el pecar para ella es normal o es algo de la vida cotidiana, realmente no ha mostrado estos frutos de arrepentimiento. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 23. Juan capítulo 3, versículo 23. Y dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Silín, porque había allí que muchas aguas y venían y eran bautizados. Y algo importante que estamos viendo ahí era que, ¿por qué Juan
iba y bautizaba en Enón. ¿Por qué? Porque dice, porque había allí muchas aguas. Entonces para Juan ir a bautizar, para él era necesario que hubiera bastante agüita, ¿no? Entonces por eso dice, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y para ser bautizado en el agua se debe entrar, se debe poder entrar y salir del agua. Entonces, porque últimamente y porque hay diferentes costumbres que enseñan, o de dónde ha salido la costumbre de no bautizar por inmersión. Bueno, el bautismo por inmersión es el que nosotros como bautistas practicamos. El bautismo de inmersión es cuando se sumerge completamente a una persona. Y el bautismo de aspersión, ¿cuál es? En el que simplemente le echan un poco de agua encima a una persona. ¿Y cuál era la práctica que se utilizaba? Y usted va a leer a través de la palabra del Señor y cuál fue la manera en la que se bautizó el Señor Jesucristo. Se bautizó por inmersión. Fue sumergido. Y en la palabra de Dios se enseña la práctica de inmersión. Y aún en la misma palabra bautismo significa sumergir. Sumergir completamente. ¿Y de dónde salió esta práctica de aspersión? O sea, de solo botarle agua, un poquito de agua encima. Y esta práctica también ha sido sacada por un documento que se llama Didache, que es un documento más o menos antiguo. Y un problema con estos archivos del Didache, de la Didache, es que principalmente no es un libro ni un archivo inspirado por el Señor. Segundo, que su autor, como lo veíamos hace poco tiempo, acerca de los libros apócrifos, que su autor no es ningún discípulo, ningún apóstol o seguidor de Jesucristo, sino que aún ni siquiera se sabe quién es. Y también que su redacción trae muchas dudas. Y a veces por leer la escritura de la palabra de Dios podemos ver qué siervo es el que está escribiendo. Cuando Lucas escribe, podemos ver a un Lucas cómo, estudiando bien la palabra de Dios, podemos ver cómo es la forma de escribir de Lucas, cómo es la forma de escribir de Juan, cómo es la forma de escribir de Pablo. Pero en el Didache no se encuentra ninguna de estas cosas. Y dice en el Didache, en ese archivo que no es inspirado por la palabra de Dios y que no pertenece a la palabra de Dios que normalmente utilizamos, sino que es un archivo que está muy puesto en duda. Dice, en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar, habiendo previamente dicho todo esto: bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Eso sí está bien en este momento. Y dice, si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. En el Didache dice eso. Si no puedes en agua fría, bautiza en caliente. Y en el tercer punto dice, si empero no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces. Y en el 4 dice, antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado, ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo. Mandas ayunar al bautismo 1 o 2 días antes. Y es como una norma. Este escrito del Didache es como una norma que daba en ese tiempo para la forma de ser bautizados. Pero realmente no es un archivo ni es un documento que realmente haga parte de la palabra de Dios, sino es un documento escrito sin una inspiración divina. Entonces dice que si no llegan a encontrar aguas, aún en las prácticas que hacen hoy en día, aún ni siquiera siguen esta práctica, sino que lo hacen a su manera. Si quisieran seguir realmente esta práctica, lo hacen a su manera. Y
derraman, esparcen simplemente agua, pero ahí dice, si quisieran seguir este archivo, seguirían bien las instrucciones y seguirían esa instrucción que dice, si no hay agua, si no hay mucha agua. Pero realmente nosotros, gracias a Dios, aún en Colombia tenemos muchísima agua. Y podemos ver que todo esto está sucediendo en un tiempo, en el tiempo en el que las personas seguían diferentes costumbres y la iglesia de Roma tenía el poder. Mientras todo eso sucedía, había un grupo fiel que se mantenía a distancia. ¿Y cómo sabemos todo esto? La misma iglesia romana registró aún a los que se mantenían al margen de una costumbre o un rito. Hubo también algo que se llamó la Santa Inquisición. Y hay muchos documentales acerca de la Santa Inquisición, que muchas veces tratan de olvidarlo, pero esa historia de la Santa Inquisición no se puede olvidar. Dice, donde habían hombres que su único trabajo era hacer sufrir a todas las personas que creyeran totalmente diferente a lo que creía la iglesia de Roma. Eran castigaban a las personas y a muchos los llamaban anabautistas, los que bautizaban por inmersión y no bautizaban a bebés. Ellos enseñaban que si tu bebé no es bautizado, se va para el limbo. Asegúrate de que sea salvo. Y debemos tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Y también, tras de esto, estaba el cobro de indulgencias. Y usted se preguntará, ¿qué es el cobro de indulgencias? Y en el tiempo de la Inquisición, aún se cobraba para usted ser perdonado por sus pecados, y eso lo habíamos visto anteriormente. Y a los hombres que se mantenían fieles les decían rebautizadores. Y muchos anabaptistas se tuvieron que esconder en cuevas y aún recibieron diferentes apodos. Más tarde los mismos líderes reformadores comenzaron a perseguir a estas personas que creían diferente a ellos. Aunque estos grupos anabaptistas no estaban conectados entre sí, muchos fueron precursores de los bautistas. Aunque no se llamaran bautistas, siempre ha habido creyentes fieles a las escrituras. Uno de esos grupos abandonó Inglaterra en 1611 por causa del poderío de la iglesia y del Estado. Y ellos abandonaron Inglaterra bajo la dirección de Juan Smith. Llegaron a Holanda y allí nombraron a la primera iglesia bautista. Más tarde la mayoría de ellos regresaron a Inglaterra y pronto las iglesias bautistas surgieron por todo el país. Y fueron arduamente perseguidos los bautistas en este tiempo, en 1611, y maltratados, pero aún así siguen creciendo. En Estados Unidos, la primera iglesia bautista fue organizada por Roger Williams en Providence, Rhode Island, porque los puritanos les echaron fuera de la Nueva Inglaterra en Providence. ¿Y por qué el nombre bautista? Aunque el nombre bautista aparece en la Biblia en referencia a Juan el Bautista, los bautistas no claman autoridad bíblica para su nombre. Uno que se llama a sí mismo bautista lo hace porque es miembro de una iglesia bautista. El nombre bautista fue usado por primera vez en Inglaterra en 1644. Este nombre fue impuesto por sus opositores. Este nombre fue dado por la posición que ellos tenían en cuanto a la práctica, de otra vez de lo que les había dicho, de la inmersión, para creyentes solamente. Es importante esto. Ellos tenían otros distintivos de verdades bíblicas, pero la inmersión de creyentes era lo que más los distinguía. Y eso es lo que más nos distingue, y por eso nos llaman bautistas, porque nosotros solo bautizamos a personas
creyentes. ¿Y creyentes qué es? Una persona que sea consciente del paso que está dando. Y los bautistas primeramente no tienen un organizador o una organización. Hay iglesias ahorita que se hacen llamar bautistas, pero cada bautista es, iglesia bautista verdadera es bautista independiente. Y tampoco los bautistas tenemos un credo o una confesión de fe específica. O sea, una confesión de fe que todos sigamos al mismo tiempo, o sigamos de otras iglesias, digamos como iglesias reformadoras o de otras iglesias. Y una iglesia bautista es un grupo de creyentes que se consideran a la Biblia como su única autoridad en cuanto a fe, práctica, y a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia. Y hay diferentes bautistas que tienen una historia muy brillante. Podemos ver a John Bunyan, que es autor del Progreso del Peregrino, y si tiene tiempo, léase ese libro, es una bendición. También fue William Carey, el padre de las misiones modernas. También fue Juan Hus, el fundador de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera Bautista, y a Dorian Hudson, que fue el primer misionero americano. Él era bautista. Y el pastor Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, era bautista, y Alejandro McLaren, un gran expositor bautista. Y los bautistas y los principios democráticos, los principios de la democracia y libertad de los bautistas tuvieron una gran influencia en la Constitución americana. Un bautista no clama ser el único que tiene la verdad, pero es uno que cree sinceramente que una iglesia bautista es la iglesia local que más se asemeja a la iglesia nuevo testamentaria y que más cerca está de lo que la Biblia enseña que una iglesia debe creer y practicar. Y por eso es que, mi hermano, pertenecemos a una iglesia bautista, porque creemos que es una iglesia, no estoy diciendo que es la única, sino que es una iglesia que se asemeja y que busca y que practica lo mismo que hacían los discípulos, que sigue la voluntad del Señor conforme a su palabra, que no busca creer o insertar otras doctrinas o otros pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, sino que su fe y su práctica van basadas junto a la palabra del Señor. Y por eso nos llamamos bautistas. Y espero que esto haya sido de bendición para su vida, mi hermano, y que realmente podamos cada día aprender más acerca de la palabra del Señor, que día podamos más aprender y tomar propiedad de lo que hemos y de por qué hemos sido llamados no bautistas, sino porque hemos sido llamados hijos de Dios. Y tener claro aún estas cosas de por qué somos llamados bautistas es importante, aún para por si alguna vez nos llegan a explicar y llegan a decir, ay hermano, pero yo voy a una iglesia bautista, y que le dijeron, pero usted es bautista, pero ¿por qué? Usted pueda acercarse a él y poderle compartir por qué un bautista se diferencia aún de otras denominaciones o de otros pensamientos. Entonces espero que haya sido de bendición para su vida y espero que el Señor me le bendiga, y vamos a orar. Señor Padre, te quiero dar gracias por esta mañana que nos has regalado. Te pido que sea, Señor, tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, cómo has obrado aún en la vida del apóstol Pablo, Padre, aun cuando él perseguía, Señor, a la iglesia, seguía a los del camino, Padre, y él llegó a amar ese camino, a sufrir por ese camino, Padre. Realmente nosotros no sufrimos nada en estos días, Padre, y te pedimos perdón por eso, Padre, porque muchas veces no reflejamos, Señor, lo que es marcar una diferencia entre el mundo y entre un verdadero hijo tuyo, Padre. Guárdanos, Padre, y protégenos, que realmente podamos marcar esa diferencia entre el mundo y entre lo que es un verdadero hijo de Dios. Que no sigamos las costumbres
o las cosas o las prácticas que hace el mundo, sino que realmente nuestra vida refleje que nosotros hemos seguido el camino del Padre, el camino de Jesucristo, que realmente podamos ser llamados discípulos, que en nuestra vida y que en nuestra casa y que en nuestro hogar te pueda dar la gloria y la honra. Te queremos dejar este resto de día, Señor, en tus manos, nuestros pensamientos, nuestro andar diario, cada día nuestra comunión aún personal contigo, Padre, que cada día que nos levantemos podamos buscar aún de tu palabra, que cada día tengamos más ese deseo y ese anhelo, Padre, de buscar y de pertenecer, Padre, a esos siervos que no les da temor aún compartir de tu palabra, que no les da temor aún morir por ella, sino que le dan la gloria y la honra a todo lo que tú, Señor, nos has enseñado por medio de ella, Padre. Dejamos este resto de día en tus manos, Padre, las peticiones de mis hermanos, las diferentes dificultades por las que puedan estar pasando, todo lo dejamos delante tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con el servicio, mis hermanos, continuamos escuchando de la palabra de Dios. Ya alabamos al Señor con cada himno que hemos cantado, hemos escuchado la enseñanza de esta mañana y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a seguir escuchando de la palabra de Dios y veníamos hablando, ya hemos hablado de la pandemia del pecado. También hablamos de por qué nosotros no debemos estar afanados en estos tiempos. Y hablamos en el culto de oración, aquellos que nos acompañaron en el culto de oración del viernes, hablamos de un motivo por el que nosotros debemos no inquietarnos, debemos estar gozosos, y una de las bendiciones que Dios nos ha dado para no estar preocupados en este tiempo, para estar gozosos, para no afanarnos, es nuestra bendita salvación. Pero en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar
algo bien especial. Y leyendo el Salmo 46, veía algo bien especial que Dios tiene para nuestras vidas, algo especial que está ahí en su palabra para animarnos, para confortarnos en estos tiempos en que hay angustia, en que no angustia de parte de nosotros como hijos de Dios, sino angustia de parte del mundo, porque como hemos hablado y el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, nosotros no tenemos que tener ninguna angustia, ningún afán. Nosotros no debemos estar preocupados, nosotros debemos estar confiados en Dios. Y vamos a ir ahí al Salmo 46, allá en su casa, usted esté con su Biblia como estuvo en escuela dominical. Y ahora vaya ahí al Salmo 46. Y miremos el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mis hermanos, Dios quiere de nosotros una actitud diferente. Dios quiere de nosotros una actitud totalmente diferente a la que está tomando el mundo en este tiempo. Y seguimos ahí en el Salmo 46 y seguimos leyendo. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y póngale cuidado a este versículo, mi hermano, porque aquí, en este versículo está lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Mis hermanos, en el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice ahí, en el inicio del versículo 10 del Salmo 46, dice, estad quietos, estad quietos. Y vamos a ir allá a Crónicas, segunda de Crónicas. En el capítulo 20, y en el versículo 17 dice, no habrá para que pelees vosotros este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y aquí Dios vuelve y habla. Y aquí está hablándole al pueblo, a su pueblo. Y le está diciendo, estad quietos, estad quietos. Dios quiere de nosotros una actitud prudente en este tiempo. Por eso el Salmo nos dice, estad quietos. No hagamos cosas que no tienen sentido, ni ayudan para nada. Porque podemos llegar, mis hermanos, al tomar una actitud incorrecta, al afanarnos, al preocuparnos por algo de lo que nosotros no podemos hacer nada, a quitar la confianza en el que sí puede hacer algo. Quitar la confianza en el que es el que tiene el control de todo. Mis hermanos,
No podemos llegar a caer en un afán o en una imprudencia y llegar a dar un mal testimonio, mis hermanos. Llegar a dar un testimonio ante la gente que nos rodea. Dar un mal testimonio ante la gente que nos ha visto durante tanto tiempo yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, compartiéndoles quizás a ellos de la Biblia, aquellas personas que nos rodean y que alguna vez les hemos hablado del Señor, que les hemos hablado de ese Dios poderoso, que le hemos hablado de Cristo Salvador. Podemos caer en un mal testimonio con nuestra familia, mis hermanos, a los que les hemos hablado de la confianza en Dios. Por eso, mis hermanos, debemos ser prudentes en este tiempo. Debemos ser prudentes, mis hermanos, y no llegar a caer en cosas que no son, en cosas que no debemos dejar que lleguen a nuestras vidas. Y miremos ahí en Crónicas, Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 20, y vamos a mirar en el versículo 1 al 11. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová: Dios nuestros padres, ¿no eras tú Dios en los cielos? Ahí en el versículo 6, mi hermano, ponga sus ojos en el versículo 6, y dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, vinieron a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Mis hermanos, aquí había un conflicto del pueblo de Israel. Estaba haciendo un reclamo el pueblo de Israel a Dios por algo que había sucedido antes. Pero mis hermanos, Dios ahí en el versículo 17 dice: no habrá para que pelees,
Esa es la respuesta que Dios le da a Josafat y al pueblo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros estemos quietos en este tiempo. Dice en el verso 17, estad quietos. Dios dijo al pueblo de Judá y al rey Josafat, estad quietos, no peleéis vosotros esto. No es asunto en el que ustedes puedan hacer algo. Así pasa en estos tiempos, mis hermanos. Estos tiempos que son raros, mis hermanos. Estos tiempos en que la gente dice una cosa, hablan otra cosa, investigan, entrevistan a un científico, entrevistan a diferentes personalidades que tienen conocimiento de estos asuntos de los virus y de las infecciones y de las gripes, y se vuelven atrás a la historia, cuando pasó esto, cuando sucedió en otro tiempo esta misma situación. Son tiempos raros, mis hermanos. Son tiempos raros, mis hermanos, que estamos viviendo. Dios pide y nos ha puesto en una situación en la que tenemos que estar quietos, mis hermanos. Dios lo que quiere es que estemos quietos, mis hermanos. No podemos en este tiempo salir de nuestras casas a nuestros trabajos. No podemos ir, los chicos no pueden ir a sus colegios, los jóvenes no pueden ir a su universidad. Dios nos tiene quietos, mis hermanos. Nos tiene quietos en casa. Y tenemos que cumplir para salir al mercado, a ir a hacer compras para la canasta familiar. Tenemos que cumplir ciertas normas para poder salir. No podemos salir libremente. Tenemos que estar en casa, tenemos que estar quietos, mis hermanos. Pero, mis hermanos, esto de estar quietos no quiere decir que no hagamos nada. No quiere decir que tenemos que estar durmiendo, o que quizás podamos estar allí distraídos viendo películas o haciendo otras cosas, mis hermanos. Dios nos tiene quietos por algo especial. Dios quiere mover nuestro corazón. Esto de estar quietos tiene un propósito de parte de Dios. Esto de estar quietos en nuestras casas, con nuestras familias, tiene un propósito de Dios, mis hermanos. Y hay algo especial que tiene Dios para todos sus hijos. Primeramente, mis hermanos, hemos visto cómo hemos podido compartir con nuestra familia, cómo hemos podido recuperar ese tiempo que quizás teníamos perdido en la oración en nuestra familia, el estudio de la palabra en nuestra familia. ¿Sí? Ayer participábamos con mi esposa de una conferencia de parejas para pastores y nos gozábamos, mis hermanos, en esto. Ese es el tiempo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros estemos quietos, mis hermanos, porque quiere hacer algo especial en nuestras vidas. Quiere hacer algo especial, mis hermanos. Créame, mis hermanos, que me he gozado con mi esposa, me he gozado con mis hijos, aquí en casa. Hemos pasado buenos tiempos con ellos, conversando, orando, escuchando la palabra, escuchando a otros siervos que están predicando en las redes, escuchando las predicaciones de nuestro pastor. Quizás en la iglesia, mis hermanos, muchas veces nosotros íbamos allí como había toda la libertad y como podíamos ir cualquier día que hubiera culto en la iglesia, podíamos ir, mis hermanos. Entonces, uno de esos días
no teníamos el corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y quizás nos distraíamos, mis hermanos. Pero este tiempo en que el Señor nos tiene quietos, es maravilloso poder escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Es maravilloso poder abrir la Biblia y poder estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Créanme que me he gozado de esto, mis hermanos. Y yo voy a mirar aquí 5 puntos, mis hermanos, por el que Dios nos tiene quietos. Y vamos a ir al Salmo 46. Salmo 46. Ahí donde estábamos, mis hermanos. Salmo 46, y dice el versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mis hermanos, una de las primeras cosas que quiere Dios hacer con nosotros al tenernos en este tiempo, al pedirnos que debemos estar quietos, es despertar nuestra sensibilidad. Despertar nuestra sensibilidad. Mis hermanos, muchas veces somos insensibles a quién es Dios. Somos insensibles a entender quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Muchas veces nosotros hemos desplazado a nuestro Dios a un segundo y hasta un tercer lugar. Pero en este momento en que estamos quietos, Dios quiere despertar nuestra sensibilidad, movernos a entender, a saber, a ver quién es nuestro Dios. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Dios está cerca a nosotros. Dios está en esta situación, mis hermanos. Dios está mirándonos desde el cielo, mis hermanos. Para Él esto no es indiferente. Él no está apartado a un lado mientras nosotros estamos en esta situación tan rara, en estos momentos tan raros, mis hermanos. Dios está ahí y Él está tocándonos, está despertándonos nuestra sensibilidad. Y no solo nuestra sensibilidad, mis hermanos, a reconocer quién es nuestro Dios, sino la sensibilidad a ver que hay personas, que hay familiares que no conocen de Cristo. Dios quiere que seamos sensibles a la necesidad de otras personas. Dios quiere que veamos la necesidad de otras personas, quizás también la necesidad económica, la necesidad de oración, la necesidad de compartir la palabra con ellos, mis hermanos. Dios quiere que nosotros despertemos nuestra sensibilidad. Otra cosa que Dios quiere que nosotros veamos, Dios quiere que veamos nuestra fragilidad, mis hermanos. Que veamos que somos frágiles. Salmo 39:4. Salmo 39:4, mis hermanos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Mis hermanos, otra cosa que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros veamos a través de estar quietos, es nuestra fragilidad. El fin de los días de los hombres están en las manos de Dios.
Mis hermanos, escuchamos los rumores, vemos las noticias de muchas muertes, pero todo está en la mano de Dios. El hombre es frágil, mis hermanos. El hombre es frágil. Miremos en Job 8:9, ahí antes de los salmos. Job 8:9, mis hermanos. Versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Mis hermanos, la vida del hombre es como la sombra. Somos como una sombra en esta tierra, mis hermanos. Salmo 78, mis hermanos. Salmo 78. Salmo 78, mi hermano. Dice el versículo 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Mis hermanos, nosotros somos sombra en esta tierra. Somos como un soplo que pasa y no vuelve. Esa es la vida del hombre, mis hermanos. Pero sigue ahí en Santiago 4:14. Y vamos rápidamente a Santiago 4:14. Santiago 4:14. Dice en el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, nuestra vida es vapor, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida en esta tierra. Pero dice Job 14:2. Job 14:2. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Nuevamente nos dice que son como flor que es cortada y que huye como la sombra y no permanece. Esa es la vida del hombre, mis hermanos, como una flor que se marchita. Y ahí hay varios versículos, mis hermanos. Usted, si quiere, puede ir apuntando ahí para que usted lo lea ahí en el tiempo que está quieto ahí, mis hermanos. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, dice que como la hierba y la flor, la hierba que cae y se seca, así es el hombre. Frágil, mis hermanos. Dice en el Salmo 103:14, somos como polvo de la tierra. Mis hermanos, como polvo de la tierra. ¿Sabe qué significado tiene la palabra polvo de la tierra? Lo más parecido a nada. Eso somos, mis hermanos. Esa es la fragilidad del hombre, mis hermanos. Isaías 46:6 dice, como flor del campo. Somos como flor del campo, mis hermanos. La flor del campo que se seca y se cae. Isaías 64:6 dice, como trapo de inmundicia son nuestras obras, mis hermanos. Como trapo de inmundicia son nuestras obras. Las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra son como trapos de inmundicia, mis hermanos. No son suficientes, mis hermanos, para ganar méritos, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros somos
salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y la manifestación de nuestra salvación son las buenas obras. Usted no hace obras, yo no hago obras para ser salvo. Hago obras porque soy salvo, mis hermanos. Y ahí es donde esas obras tienen valor. Porque muchas personas que no tienen a Cristo hacen buenas obras, mis hermanos. Pero no han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, de nada les sirven sus obras, mis hermanos. Una tercera actitud que Dios quiere que entendamos es la soberanía de Él. Él quiere en esta quietud en que nos tiene, en este momento en que nos dice, estad quietos y entiendan mi soberanía. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y dice en el versículo 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria preceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mis hermanos, algo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo de quietud es que todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, todo lo que podemos ver alrededor nuestro es de Dios. Él tiene todo el control. Todo el control. Dice en el versículo 14, yo quiero que usted tenga en su corazón este versículo 14, mi hermano. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Mis hermanos, nosotros podemos tener lo que sea, carro, casa, lo que usted pueda tener, mis hermanos. Pero ¿quién es usted y quién soy yo para poder ofrecer de parte nuestra algo si todo es de Dios, mis hermanos? Todo lo que usted dé para la obra, lo que usted diezme, lo que usted ofrende, lo que usted aporte para misiones, mis hermanos, todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. Dios nos ha dado la salud. Dios nos ha dado el trabajo. Dios nos ha permitido en este tiempo en que estamos quietos, mis hermanos, que a pesar de la quietud tengamos comida en nuestra mesa. Él nos ha permitido, mis hermanos, y yo estoy asombrado, mis hermanos. Yo estoy asombrado de cómo Dios ha dado alimento en nuestra mesa. Cómo ha puesto comida en nuestra mesa. Cómo nuestra nevera tiene comida para nuestra familia, mis hermanos. Yo estoy asombrado, mis hermanos, de ver cómo Dios ha sido bueno en estos tiempos, mis hermanos. Dios es soberano, mis hermanos. Dios es soberano. Nada de lo que damos en la obra de Dios
es nuestro, porque todo es de Él, mis hermanos. Y otra cosa que Dios quiere que en esta quietud nosotros tengamos es que reconozcamos y entendamos que somos peregrinos. Mis hermanos, nosotros somos peregrinos. Vayamos a Hebreos. Ahí en Hebreos, mis hermanos, capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mis hermanos, y aquí en Hebreos usted puede leer y ver ahí como dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Porque dice ahí en el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Necesitamos reconocer y entender en este tiempo que no somos de aquí, que somos peregrinos, mis hermanos. Y quizás usted diga ya en su mente, diga, el pastor siempre nos está hablando de esto. El pastor siempre nos está diciendo que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. No se afane por las cosas de este mundo. Yo quiero, mi hermano, que usted no se deje contagiar de lo que habla y de lo que dice la gente y de las actitudes que toma la gente en este tiempo. Por eso, mi hermano, insisto en nuestra ciudadanía celestial. Y dice ahí, sigue diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Mis hermanos, y aquí habla de todas aquellas personas del Antiguo Testamento que tuvieron fe, mis hermanos. Ellos no alcanzaron a ver a Cristo. Ellos no supieron del nacimiento del Señor Jesucristo, pero ellos estaban seguros de las promesas de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo está en nuestras vidas. Nosotros, mis hermanos, con mayor razón, nosotros debemos tener fe, mis hermanos. Debemos entender que no somos de aquí, que somos peregrinos. Hebreos 11:16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Anhelaban algo mejor, algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban una ciudad, pero una ciudad celestial. Por fe, mis hermanos, ellos vivían en tiendas. Esto quiere decir que no era permanente su estadía, que tenían que irse cambiando cada día, tenían que ir cambiando su lugar de vivienda, porque ellos no querían o no estaban esperando una vivienda o habitar en esta tierra. Ellos no estaban esperando una ciudad terrenal, ellos estaban esperando una ciudad celestial. Filipenses 3:20, mis hermanos. Ya vamos terminando, mis hermanos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, dice aquí en Filipenses, no es terrenal, es celestial. Somos del cielo. Somos del cielo, mis hermanos. Eso es lo que Dios en esta quietud quiere que nosotros reconozcamos y que entendamos que no somos ciudadanos de esta tierra, que somos peregrinos, mis hermanos. Usted y yo somos peregrinos, mis hermanos. Estamos de paso por este lugar, mis hermanos. Otra cosa y último punto que Dios quiere que nosotros en este tiempo de quietud reconozcamos y hagamos, que solo Dios puede ser exaltado, exaltado en alabanza y en honra, que la alabanza y la honra es para Dios. Salmo 46, 10. Volvemos ahí, mis hermanos, a ese salmo inicial. Salmo 46, 10. Y dice ahí: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios quiere que nosotros entendamos que Él merece toda exaltación, que Él merece toda honra, que Él merece toda alabanza, mis hermanos. Hemos visto 5 puntos por los cuales Dios nos tiene quietos, porque quiere despertar nuestra sensibilidad, quiere que veamos que somos frágiles, mis hermanos, quiere que entendamos que la soberanía es de Él, quiere que entendamos y reconozcamos que somos peregrinos. Él quiere que reconozcamos y entendamos que la exaltación es para Él, que la exaltación es para Él, que solo Él puede ser exaltado, que solo puede ser honrado y alabado, porque es Dios, porque es nuestro Creador, porque es soberano, mis hermanos, porque es el dueño de todo sobre este universo, mis hermanos. Y Él tiene la soberanía sobre todo problema, sobre toda situación que nos esté rodeando, mis hermanos. Mis hermanos, espero que este mensaje, mis hermanos, aliente sus corazones. Que este tiempo de quietud usted esté pensando en estas 5 cosas que le he acabado de leer, mi hermano. Hermanos, después de este hermoso mensaje de parte de Dios, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Y como dices en el Salmo, quieres que estemos quietos. Gracias, Señor, por aquietar nuestra vida. Gracias por que nos has permitido estar quietos del afán de nuestro trabajo, del afán del estudio, del afán de muchas cosas del mundo. Y nos has tenido quietos aquí para que veamos nuestra sensibilidad, para que seamos sensibles a las cosas espirituales, para que veamos la fragilidad como hombres que somos, para que entendamos tu soberanía, para que reconozcamos y entendamos que somos peregrinos, para que entendamos, Señor, que la exaltación, la alabanza, la honra, todo es para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por estos tiempos de quietud. Y gracias, Señor, porque hemos podido compartir con nuestra familia, porque hemos podido compartir con nuestra esposa, Señor. Se escucha de familias que están en conflicto, Señor. Familias del mundo que están en sus problemas, en sus conflictos, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, por las familias de la iglesia, para que este tiempo sea un tiempo especial
en la familia, Señor. Que sean tiempos en que se estrechen cosas, Padre Santo. Que haya comunión entre esposos, que haya comunión entre hijos, que hayan buenos momentos, Padre Santo. Principalmente, Señor, que haya buenos tiempos de oración, que haya buenos tiempos de estudio de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que la iglesia pueda aprovechar este tiempo de quietud en el que tú nos tienes, este tiempo de quietud que tú has permitido para el mundo entero. Y gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido pasar con tu palabra, Señor. Gracias por este servicio, gracias, Señor, por la enseñanza, por las alabanzas y por esta predicación, Señor. Te pido, Señor, que tú seas guiándonos con tu Santo Espíritu y que la gloria, la majestad, la exaltación solo sea para ti. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Precioso mar.
Bueno, mis hermanos, espero se hayan gozado en este servicio, espero hayan gozado de la enseñanza de escuela dominical y se hayan gozado con la predicación de la palabra de Dios. Espero, mis hermanos, que esto lo guarden en sus corazones, que esto lo podamos practicar, que lo podamos vivir en estos tiempos confusos que estamos viviendo, mis hermanos. El mensaje de la palabra de Dios ha sido para eso, mis hermanos, para animarnos a estar gozosos a pesar de la situación, mis hermanos. Y yo quiero que por favor usted siempre esté en sintonía, que usted siempre esté dispuesto a conectarse con nosotros para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, el miércoles tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche. Vamos a estar proyectando, vamos a estar transmitiendo el culto del día miércoles. Y como lo hemos dicho, como lo hemos iniciado el viernes igualmente tenemos nuestro culto de oración a las 5:30, mis hermanos. Entonces espero ustedes estén dispuestos y les pido por favor que para el culto del día viernes usted mande sus peticiones. Desde el jueves esté mandando sus peticiones a mi número para poderles el viernes estar orando por cada una de estas peticiones, mis hermanos. Gracias, mis hermanos, por estar ahí. Gracias por estarnos sintonizando, por estar ahí con sus familias. Y vamos a orar para terminar este culto. Yo le pido que usted incline su rostro, junto allí con su familia, estén inclinando su rostro para darle gracias a Dios por la enseñanza, por la predicación, y darle gracias a Dios por poder escuchar su consejo. Incline su rostro ahí y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por este servicio. Te damos gracias porque nos has permitido, Padre Santo, escuchar una vez más tu palabra, una vez más escuchar la enseñanza, Padre Santo, la predicación, y también una vez más alabarte por medio de estos himnos, de estos cánticos espirituales, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos. Permíteles, Padre Santo, gozarse en cada vez que escuchan tu voz, cada vez que escuchan el consejo de tu palabra. Permíteles gozarse, Padre Santo, a pesar de las circunstancias. Que podamos ver que este es un propósito tuyo, que podamos ver que es algo especial que tú quieres para tus hijos. Y gracias, Señor, por lo que tú has permitido hasta el momento. Te pedimos, Señor, que nos cuides, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre Santo, y queremos solo darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres el que la mereces. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti te damos todo honor y toda gloria, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden ir a tomar tinto.